Amén. Amén, hermano Walter. Gracias, hermana Carol. Oremos. Oremos. Amante Padre que estás en gloria, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, porque tú nos permites reunirnos nuevamente, Señor, con el propósito de darnos de tu palabra, Señor, a través de nuestro hermano Walter. Gracias te damos, Señor, por los que ya están presentes, por los que todavía no y por los que no van a poder en esta noche, pero que tu presencia y tu favor no nos falte, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos un pasaje, eh, pues un poquito largo, pero interesante. Vamos a tratar de sacar las enseñanzas, como siempre, las reflexiones de lo que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de contracultura, como ustedes vieron en el post, los que pues, están en el grupo. Así que vamos a entrar inmediatamente al tema. Y pues me avisan siempre, por favor, si pueden ver la presentación en pantalla, si la ven. Ok. Eh, Empecemos entonces. La semana pasada, ustedes recuerdan, pues dejamos eh, el pasaje cuando el Señor vuelve a anunciar su muerte, después de que pues los discípulos no pudieron expulsar un demonio y tiene que llegar Jesús, les reclaman la falta de fe. Y decíamos la semana pasada que la razón por la que los discípulos no lograron expulsar este demonio puede haber sido una falsa sensación de seguridad, de que el Señor les había dado la potestad, el Señor los mandó a predicar pues ellos fueron y sanaron enfermos, echaron fuera demonios, porque el Señor les había dado la potestad, les había dado el poder. Pero eso de alguna manera puede haberle subido el ego. La escritura no lo especifica claramente, pero podemos analizar el texto y darnos cuenta, y nos vamos a dar cuenta también en este pasaje, lo que vamos a leer más adelante, cómo ellos se sentían como muy seguros, ¿no? Y entonces, todo lo que está pasando con los discípulos, incluso este aparente fracaso que ellos tuvieron de expulsar un demonio, pues no es casual. Esto, pues Jesús lo tiene planificado porque les está enseñando y nos está enseñando a nosotros. Y todas las cosas que suceden, buenas o malas, el Señor Jesús tiene una enseñanza. Tenía una enseñanza para sus discípulos y tiene una enseñanza para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar aquí. Entonces, esos discípulos, pues están siendo enseñados, están siendo capacitados, están siendo discipulados por Jesús y pues a la vez eso nos sirve a nosotros también como discipulado para nuestras vidas. Entonces regresan de aquel lugar y Jesús dice cuando él entró en la casa. No sabemos qué casa, una casa donde pues recibieron a Jesús, a lo mejor la casa de Pedro, pero el tema es que entra en una casa y los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Entonces él les explica que pues necesitan más oración, necesitan más comunión con el Señor, porque pues seguramente ya se están sintiendo como muy seguros y creen que la oración pues ya no es tan necesaria. Y eso nos enseña a nosotros también que nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios tiene que ser permanente, tiene que ser constante, porque por mucho que seamos bendecidos, que el Señor nos use, que nos esté yendo bien en nuestro ministerio, en el servicio al Señor, pues el enemigo está ahí pendiente, entonces necesitamos estar preparados. Y otra vez les anuncia su muerte, pero dice que ellos no entendían y tenían miedo de preguntarle. Mm, ¿Tenían miedo de preguntarle o tenían miedo de entender que realmente pues no iba a pasar lo que ellos esperaban que pasara, que Jesús fuera un rey terrenal y que ellos gobernaran con él? No quieren como que perder esa esperanza, esa falsa expectativa que también los estaba
de alguna manera llenando de ego. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo las enseñanzas de Jesús iban en contra de la cultura de aquella época y van en contra de la cultura de esta época. Los cristianos realmente estamos en contra de la cultura del mundo. Y esto puede sonar raro y a veces nos cuesta aceptarlo, pero lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Si recordamos, el pueblo de Israel, había una época que se llamaba la época de la teocracia, antes de que viniera la monarquía. Y la época de la teocracia, pues era simple y sencillamente que Dios era el que gobernaba. Él se comunicaba con su pueblo, les decía lo que tenían que hacer a través de Moisés, a través de diferentes personas o de diferentes métodos, pero el Señor era el que gobernaba. Pero pues llegó un momento en que ya el pueblo entró a la tierra prometida, ya están todos en sus eh, eh, respectivos pueblos, digamos, o tribus, y pues vemos que después de que muere Josué, eh, pues eh, Josué no deja como que un líder que guíe al pueblo a servir al Señor, entonces el pueblo se descarrila. Y entonces es la época de los jueces, que es la época más oscura de la Biblia, y porque dice el escritor que cada uno hacía lo que le daba la gana, cada quien hacía lo que bien le parecía, y entonces una época de de mucha corrupción, podríamos decir, en el pueblo de Israel. Entonces viene el pueblo y van con Samuel y le dicen a Samuel, queremos un rey, queremos tener a alguien que nos dirija. Y Samuel no entiende porque dice, bueno, pues Dios es nuestro rey y va con Dios, le dice, miren, me están pidiendo un rey. Entonces Samuel les pregunta, ¿para qué quieren un rey? Y el pueblo contesta, porque queremos ser como las demás naciones. Y el pueblo no entendía que justamente lo que lo diferenciaba y lo que lo hacía el pueblo de Dios es que eran diferentes a las demás naciones. Era Dios el que gobernaba. Las otras naciones tenían sus dioses, múltiples dioses, Baal, Moloch, todos esos ídolos que tenían ellos, pero el pueblo de Israel tenía al Dios verdadero, al Dios de dioses. Y los mandamientos decían claramente, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, porque había en cualquier cantidad de dioses. Entonces la diferencia del pueblo de Israel es que ellos tenían un Dios, un solo Dios, que era el que los dirigía. Pero, pero no estaban contentos. Querían ser como las demás naciones y querían tener un rey. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros, la diferencia que tenemos es que no somos iguales al mundo. Como Jesús dijo en su oración intercesora, en su oración sacerdotal antes de ser crucificado. Dijo el Señor, estos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo, como yo no pertenezco al mundo. Y el mundo los va a odiar porque no pertenecen al mundo, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que nosotros debemos esperar, estar en contra de la mentalidad del mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos de las personas que están lejos de Dios. Eh, entonces, nosotros el pueblo cristiano es un pueblo de contracultura. Los cristianos estamos en contra de la cultura. Y el apóstol Pablo lo dice claramente, no se conformen a este mundo, sino transfórmense, dice, por medio de la renovación de su entendimiento para que vean cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, pues no tenemos que adaptarnos a las normas del mundo. Por supuesto, estoy hablando de las normas del mundo que van en contra de la palabra de Dios. Hay algunas cosas, pues obviamente que no vamos a estar en contra, no vamos a estar en contra de la ley, por ejemplo, de la ley civil, eh, pero sí tenemos que estar en contra de todo lo que no agrada a Dios, lo que eh, ofende a Dios. Y vamos a ver que los criterios que tiene el mundo, pues son contrarios
a lo que nosotros debemos practicar. Pero entremos en el texto. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Otra vez los discípulos venían discutiendo. Ya el Señor los había reprendido por discutir, pero ahorita vienen con, con, con su mismo con su mismo chip, podríamos decir, ¿verdad? Están discutiendo quién va a ser el mayor, porque siguen pensando que Jesús va a ser el rey, entonces ellos quieren ser los que estén uno a la derecha, otro a la izquierda, o los que tengan mayor eh, poder, podríamos decir, pensando ellos en poder terrenal. Entonces, cuando el Señor les, por supuesto, Jesús sabía de qué venían hablando, pero les pregunta para exhortarlos. Pero ellos se callan, ¿verdad? No dice porque saben de qué venían hablando, de que venían peleando para ver quién iba a tener el mejor puesto, el mejor sueldo, el mejor estatus, qué sé yo. Pero entonces viene Jesús y no le contestan. eh, entonces él dice que llamó a los 12, se sienta, les va a enseñar y llama a los 12. Eh, eh, Hemos dicho anteriormente que la costumbre en aquella época, en las sinagogas, por ejemplo, era que el maestro, el que iba a enseñar la palabra, se sentaba y los demás se quedaban parados. Diferente a ahora, ¿verdad? En los servicios el predicador está parado y todos los demás estaban sentados, pero la cultura era así. Entonces, que el Señor se sentaba, ya los discípulos entendían que algo les iba a decir, que algo les iba a enseñar, alguna exhortación o algo que tenía para ellos. Entonces se sienta y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de contracultura. Porque ¿qué decía la cultura de aquella época y qué sigue diciendo la cultura de nuestros días? Bueno, tú tienes que superarte, tú tienes que ser el mayor, tú tienes que ser el primero. Estamos en un ambiente competitivo, siempre son premiados los primeros lugares en todo aspecto, en los estudios, en la escuela, en la universidad, en el deporte, siempre buscando ser el primero ser en el trabajo incluso, ser el más competente, ser el de mayor rango, el jefe con más gente a su cargo. Pues todo el mundo aspira a crecer, todo el mundo aspira a tener posiciones altas. Ah, y que nos reconozcan, ¿verdad? Es que este es muy inteligente, es que este es muy capaz, es que pues hay premios, hay reconocimientos, las empresas suelen premiar a sus mejores empleados con bonos, con diferentes cosas. Eh, las empresas pues valoran al que manda más, el que es más exigente en el trabajo, al que está, pues tiene mayor jerarquía. En el reino de Dios que Él vino a implementar a este mundo, las cosas son diferentes. Aquí les dice, el que quiera ser el mayor tiene que ser el último. El que quiera tener el más alto rango tiene que servir a los demás. Y Él lo demostró al lavarle los pies a sus discípulos. Él les dijo, ustedes me dicen Señor y Maestro, y tienen razón porque eso soy. Pero si yo siendo señor y maestro les estoy lavando los pies, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer por los demás. Entonces, hermanos, nuestro mundo, podríamos decir cristiano, nuestro contexto cristiano es de servicio a los demás, de servir a los necesitados. Y toma un niño. ¿Qué significaba un niño en aquella época? Para ahora, el día de hoy, para nosotros los niños son muy importantes. ¿Verdad? Los niños tienen prioridad sobre todo. Eh, si alguien llega a una institución bancaria, por ejemplo, y lleva a un niño pequeño, pues le dan prioridad para que no haga la fila, sino que pase primero. Si se va a abordar un avión, primero suben los niños y o los padres que tienen niños. Y así, pues se le da mucha importancia a un niño. Pero en aquella época era todo lo contrario. Los niños eran un cero a la izquierda. Los niños no significaban nada.
De hecho, la mayor parte de los niños que nacían morían antes de llegar a la adolescencia. Eran raros los que sobrevivían porque, pues aparte de que no habían los avances de la medicina que hay ahora, pues los niños no se les daba importancia. No era, eran como las mujeres. Por eso, cuando se dan las estadísticas de cuánta gente había en determinado lugar en la Biblia, pues dice, fueron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Ni las mujeres ni los niños contaban. Entonces eran, por decir así, la parte más débil de la sociedad. En aquella época el niño tenía muchas carencias, muchas debilidades y no era algo que se tomara en cuenta. Aparte de eso, era una persona humilde. Mateo, en el pasaje paralelo, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Mi Biblia tiene la palabra griega, dice tapeíno, que es lo que se traduce como humilde. Y dice literalmente rebajar. En Lucas 3:5 el vocablo se aplica a un monte. Metafóricamente la palabra significa envilecer, humillar, rebajarse. Describe a una persona que está desprovista de toda arrogancia y de autoexaltación. Alguien que somete su voluntad a la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, totalmente lo contrario a ser arrogante. Aquí vemos en los discípulos cierta arrogancia en que ellos tenían el poder para expulsar los demonios, y que pues Jesús obviamente contrarresta esto. Arrogancia en cuál de ellos iba a ser el de mayor rango cuando Jesús reinara. eh, y bueno, y vamos a ver hasta dónde llega el extremo de su arrogancia. Pero él les dice, ustedes tienen que ver por los más débiles, por los necesitados, por los desposeídos. Ese fue el mensaje de Jesús para sus discípulos y ese es el mensaje para nosotros. Nosotros debemos velar por los débiles, por las personas que sufren en nuestra sociedad, por los desposeídos, por los huérfanos, por las viudas, por los hermanos débiles en la fe. Tenemos responsabilidad de velar por ellos. Porque aquí lo dice Jesús claro, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. O sea, el que ve por un débil, por el que ve por un desposeído, pues realmente lo está haciendo por Jesús y lo está haciendo para servir a Dios también como Jesús mismo lo explica. Y Juan le responde, miren a Juan, lo que Jesús está diciendo y miren la reacción de Juan. Y le dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿De dónde Juan o de dónde los discípulos están prohibiéndole a alguien que no eche demonios o que no haga milagros en el nombre de Jesús? O sea, miren la contradicción. Ellos no pudieron echar fuera el demonio, pero otro que lo está haciendo en el nombre de Jesús, ellos van y se lo prohíben. Totalmente absurdo, ¿verdad? Pero como nosotros no pudimos, pues este tampoco, ¿verdad? Si nosotros somos los que tenemos el poder, nosotros somos los que estamos cerca de Jesús. Este ni siquiera está siguiendo a Jesús y está echando fuera demonios, no. Se lo prohibimos nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la autoridad para prohibírselo. Eso le están diciendo a Jesús. ¿Por qué no fueron primero y le preguntaron a Jesús, mira, y hay otros que están echando fuera demonios en tu nombre, ¿será que es correcto? ¿Qué hacemos? No, ellos van y se lo prohíben, porque no lo siguen. Entonces Jesús les da un mensaje, otra vez nos da un mensaje en contra del sectarismo. Jesús les dice, no, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puedo decir mal de mí. O sea, si están haciendo cosas buenas en mi nombre, si están creyendo en el poder que yo tengo, pues no van a hablar mal de mí, están conmigo. Contrario a lo que los religiosos, los escribas, los fariseos
de la época de Jesús hicieron con él. ¿Se recuerdan cuando vimos el pasaje que Jesús echa fuera un demonio y ellos dicen, a este por Satanás lo hizo, por Belcebú? Le atribuyeron el poder de Dios a Satanás. Y fue cuando Jesús dice, es algo imperdonable, pues, porque si no creen en el poder de Dios, o si creen que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios es satánico, entonces, ¿quién les va a perdonar los pecados? ¿Quién los va a salvar? Si están atribuyendo más poder a Satanás que al mismo Dios. ¿A quién van a recurrir si están rechazando a Jesús, a Dios? Eso, pues obviamente no van a encontrar perdón. Eh, pero aquí, esta gente, que no sabemos quiénes eran, algunos, el Señor les había dado eh, potestad, algunos, pues tal vez escribas o fariseos que hacían las cosas correctamente, porque no todos eran malos. Recordamos entre este círculo de fariseos que nosotros pues los vemos como enemigos de Jesús, habían hombres justos como José de Arimatea, como Gamaliel, como Nicodemo, que pues al final sí creyeron en Jesús. Pero bueno, no sabemos quién, pero había un grupo que estaba echando fuera demonios y ahí va el ego otra vez, el orgullo de los discípulos. ¿Cómo ellos van a echar demonios y nosotros no? Si nosotros no pudimos, no vamos a dejar que otros lo hagan también, ¿va? Entonces, es una enseñanza para nosotros contra el sectarismo, porque nosotros a veces pensamos que los que son de otras denominaciones, por hablar del pueblo cristiano evangélico, no vamos a hablar de otros cristianos que no se identifican como evangélicos, pero nosotros pues tendemos a tener cierto celo, ¿verdad? O sea, si no es pentecostal, o si no es presbiteriano, o si no es bautista, está equivocado. A ese no, el Señor no lo va a usar para nada, ¿verdad? Porque no está en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Eso es sectarismo. Y el Señor Jesús lo prohíbe. No hay nadie que hable bien de mí, que pueda estar contra mí. O sea, los cristianos somos un cuerpo. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, compara a la iglesia, compara al pueblo de Dios, compara a todos los cristianos, independientemente de sus denominaciones, con un cuerpo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eh, en el versículo 12, estoy leyendo 1 Corintios 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y habla del pie, habla de la mano, habla de la oreja, y dice el apóstol, o sea que si yo soy oreja, no soy del cuerpo, o porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No, dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, todos nos necesitamos. Todos tenemos diferentes funciones, diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes talentos, pero todos nos necesitamos. Y Pablo habla aquí de los débiles también. Dice, el ojo no le puede decir al hermano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos que el cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y empieza a hablar de que a unos les dio dones, a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, etcétera, etcétera. Pero el punto es
Si algo recalca las escrituras, si algo recalcó Jesús, fue la unidad entre los cristianos. Pero lamentablemente no hay unidad. Como dice nuestro paisano, el cantante Ricardo Arjona, en este mundo hay más religiones que niños felices. Y pues no deja de tener razón, porque hay una desunión total entre nosotros, lo que se llama el denominacionalismo. Todas las diferentes denominaciones que de alguna manera las justificamos, pero no deberían de existir. Debería haber una unidad total como Jesús lo dijo. Y menos debe haber celo entre denominaciones. Y hay celo, bueno, es que este si no es de mi denominación no puede participar aquí. Eh, Incluso hay casos, yo he pasado por eso, de lugares en donde pues tal vez uno quiere trabajar y servir y no, porque no eres de la denominación. Entonces Jesús combate esto. No hay alguien que haga un milagro en mi nombre que luego puedo decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y dice, cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, otra vez, está hablando de que el ayudar a los necesitados, el ayudar a los débiles, el ayudar a los desposeídos, a los marginados, pues el Señor de alguna manera lo compensa o lo reconoce. Aquí no está hablando de salvación, pero sí está hablando de que, pues obviamente, lo que se hace por el necesitado tiene valor. Y aquí se va al otro lado de la ecuación o la otra cara de la moneda. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Por un lado está hablando de hacer algo a favor de los necesitados, de los débiles, y por otro lado está hablando de hacer algo en contra de alguien débil en la fe, por ejemplo. ¿Y cómo se puede hacer tropezar a alguien débil en la fe? Pues no viviendo conforme a lo que uno predica o a lo que dicen las escrituras. Y yo he conocido más de una persona que me ha dicho, sí, yo acostumbraba a ir a la iglesia, me gustaba ir a la iglesia, eh, fui, eh, asistí fielmente durante un buen tiempo, pero de repente vi cosas en la iglesia que no me gustaron, actitudes de la gente que no eran las correctas, entonces decidí ya no ir porque pues vi hipocresía ahí entre los hermanos. Eso, mis hermanos, es terrible, pues. Aquí vamos a ver que Jesús usa una serie de hipérboles. Ya anteriormente explicamos lo que son las hipérboles. Las hipérboles son exageraciones de ciertas cosas, son figuras del lenguaje que se usaban mucho en la cultura hebrea y se siguen usando, las seguimos usando nosotros en nuestro medio. Y no es que mintamos, sino exageramos deliberadamente para darle énfasis a algo, para darle importancia a algo. El que está oyendo la hipérbole o la exageración sabe que es una exageración, no lo estamos engañando, no lo toma literal, sabe que es una exageración, pero entiende que es para darle énfasis a algún asunto. Hay un partido de fútbol, por ejemplo, y decimos es que toda Guatemala, o todo el país estaba viendo el partido. Y sabemos que eso no es cierto, pues a lo mejor un eh, 25%, 30%, 50% del país estaba viendo el partido. Y todo el mundo sabe, pues, que es una exageración, pero es para mostrar que realmente había mucha gente, para enfatizar que había mucha gente. Porque si uno dice, pues llegaron 2.000 personas al estadio, o llegaron 5.000 personas, pues se sabe que es un buen número, pero que no es la cantidad de gente así eh, que, que, que nosotros queremos enfatizar. Otro ejemplo, cuando decimos, es que me estoy muriendo del hambre, o estoy muerto del hambre, usamos mucho eso, ¿ah? Starving to death, como dicen en inglés. No nos estamos muriendo, pues, o sea, de repente
desayunamos muy temprano y a la 1, 2 de la tarde pues ya tenemos hambre y decimos, me estoy muriendo del hambre, pero eh, es una exageración. A mí me pasó, el mediodía fuimos a hacer algunos mandados con mi esposa y andábamos en el centro comercial y a las 2 de la tarde haciendo los mandados hasta que yo le dije, mira, vamos a comer algo porque ya, ¿verdad? Me estoy muriendo del hambre. Mi esposa no salió corriendo a buscar una funeraria, ¿verdad? Sino que entendió pues que yo ya necesitaba comer. Pues eso es lo que Jesús está haciendo, está usando exageraciones, no para engañar, porque la intención no es engañar a los demás cuando se usa una hipérbole, una exageración, sino es enfatizar algo urgente, algo importante. Entonces, todas estas son exageraciones, es decir, si se le atase una piedra de molino al cuello, se les arrojase al mar, o sea, nadie le va a amarrar a otro una piedra de molino y lo va a tirar al mar, pero lo que Jesús está diciendo, lo importante que es no hacer tropezar a alguien débil en la fe. Y sigue usando hipérboles, dice, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno. Entonces, Jesús está enfatizando la importancia de eliminar de nuestra vida todo aquello que nos pueda alejar del Señor, todo aquello que podamos ofender a Dios o todo aquello que no esté correcto. Porque muchas veces decimos, bueno, sí tengo este problema, pero tengo cositas que arreglar, pero ahí las voy a arreglar. En eso estoy. Pero ese ahí las voy a arreglar, pues muchas veces significa no las quiero dejar. Eh, como decía San Agustín, creo que fue el que dijo, Señor, dame castidad y pureza, pero todavía no. O sea, ya cuando estoy viejito quiero ser casto, ¿verdad? Entonces, a veces tomamos ese tipo de actitudes, ¿verdad? Sí, tengo este hábito, tengo este vicio, pero lo puedo dejar, más adelante lo voy a dejar. Y Jesús está siendo radical, dice, ¿no? Todo lo que te puede hacer caer, córtalo de tajo. No está hablando literalmente de cortarnos la mano. La mano puede significar cosas que hacemos, el trabajo, por ejemplo, que tenemos. El trabajo es importante, pero a lo mejor el trabajo que tengo ahorita me está alejando del Señor. Entonces, lo que el Señor dice, pues es corta ese trabajo, búscate otro que no te haga caer, porque está comparando la vida que tenemos en esta tierra, digamos, con la vida eterna. La vida en esta tierra es muy corta y por conservar un trabajo que me está alejando de Dios, voy a perder la vida eterna, entonces no tiene sentido. Por eso dice, mejor es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie y el pie puede representar lugares a donde vamos que no conviene que vayamos, que nos pueden alejar del Señor. Otra vez, es una analogía. Cortar, deja de ir ahí. Ahí es un ambiente en donde pues no vas a sacar nada bueno, entonces córtalo. Aléjate de ese ambiente. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Cosas que vemos que nos afectan en nuestra espiritualidad. No nos vamos a sacar el ojo, simplemente vamos a cortar eso que estamos viendo para que no nos aleje del Señor. Y entonces habla también ah, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y lo repiten en todos los casos, ¿verdad? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí Jesús está citando a Isaías. El profeta Isaías habla de eso en Isaías 66. Ah, y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará,
y serán abominables a todo hombre. No está hablando literalmente que el infierno está lleno de gusanos, pero simplemente lo que está haciendo es pues mostrar lo terrible de que puede ser ese lugar, lo terrible que puede ser eh, que vayamos a un lugar lejos de Dios, o sea, el, al infierno. Lo del gusano, pues, representa putrefacción. Sabemos que cuando hay un cadáver de algún animal, de algún ser vivo ahí, pues inmediatamente los gusanos van y lo devoran. Entonces, eso del gusano es sinónimo, es ejemplo de muerte, de putrefacción, de un lugar horrible. Y pues obviamente el fuego que nunca se apaga, pues es una muestra del sufrimiento que pues puede haber en ese lugar. Entonces, una eternidad de sufrimiento pues realmente no tiene sentido arriesgarse a eso simplemente porque no queremos cortar un mal hábito, simplemente porque no podemos dejar de ir a un lugar, porque no podemos dejar de hacer algo, algún trabajo, o no podemos dejar de ver algo. Eh, el énfasis, la hipérbole que Jesús está usando es para mostrarnos lo eh, contraproducente, digamos, lo falto de sentido común de por querer conservar cosas que nos alejan de Dios en esta vida y arriesgarnos a una eternidad eh, en el infierno, lejos del Señor. Eh, entonces, a eso se refiere. Y después en el versículo 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Los discípulos de Jesús iban a quedar como representantes de Jesús en este mundo y tenían que seguir la labor que Jesús hizo y tenían que seguir predicando lo que Jesús predicó y tenían que seguir viviendo como Jesús vivió. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sigamos haciendo, porque nosotros pues seguimos siendo discípulos del Señor. Pero para poder hacer lo que el Señor quería que hicieran los discípulos, ellos tenían que ser salados, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. La sal en aquella época y en la época actual, pues tenía muchos usos. Uno de los usos era preservar los alimentos. De hecho, actualmente todavía pues hay ciertos tipos de carnes que se ponen a preservar con sal. La sal tiene muchas propiedades, la sal tiene propiedades antisépticas, desinfecta, tiene propiedades medicinales, tiene propiedades digestivas, incluso tiene usos industriales. En lugares en donde cae nieve, por ejemplo, en otros países la sal se usa para desvanecer la nieve, para limpiar las carreteras y evitar accidentes. O sea, la sal, el Señor sabe por qué la usó, pues Él quiere que nosotros seamos sal y luz, que nosotros pues tengamos todo ese efecto de preservar la palabra del Señor, de preservar el Evangelio, de pues trabajar para eliminar la contaminación de nosotros mismos y de los demás. O sea, lo que los cristianos tienen que hacer es, pues, tener un efecto en el mundo, un efecto positivo, un efecto incluso de sazonar, ¿verdad? De hacer más agradable la vida para la gente que sufre o para la gente lejos de Dios. Una persona lejos de Dios, pues, está expuesta a mucho sufrimiento. Pero, pues, para eso estamos los cristianos, para hacer ese trabajo. Pero tiene una doble aplicación, porque dice, todos serán salados con fuego. O sea, para nosotros poder tener ese efecto eh, de la sal, de preservación, de purificación, primero tenemos que ser purificados nosotros. ¿Y cómo somos purificados? Cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por las pruebas. Las pruebas tienen un propósito y ese propósito es prepararnos para servir al Señor.
Marcos está escribiendo en un contexto de persecución, como hablamos anteriormente. Ya los cristianos estaban siendo perseguidos. Jesús sabía que sus discípulos iban a ser perseguidos, que iban a ser odiados. Entonces los está preparando. Esa persecución, ese sufrimiento que van a pasar ustedes, pues los va a perfeccionar, los va a purificar para que ustedes puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. Y eso pasa con nosotros. El Señor nos purifica con las pruebas. Todo lo que pasamos, las dificultades, por difíciles que parezcan, tienen el objetivo de prepararnos, de purificarnos, para poder depender más del Señor y para poder servir mejor al Señor. Me compartieron esta semana un video de una señora en esos programas que entrevistan a la gente, que cuenten sus experiencias. Llegó una señora a contar, pues que ella ella se casó siendo joven y venía de un hogar mm, donde había tenido una infancia feliz, donde no había tenido pues muchos problemas, y va y se casa, y cuando se casa se empieza a enfrentar a un montón de cosas que no se había enfrentado, como alcoholismo y ese tipo de situaciones. Entonces, ella pues quería tener 6 hijos, al final tiene 4, el esposo ya no quiere tener más, pues tiene 4 hijos, y pues tiene el matrimonio perfecto. Su esposo tiene muy buen trabajo, tienen una muy buena posición económica, viven muy bien, tienen un apartamento en una montaña, en un lugar precioso. Los hijos, pues, muy bien, los 4. Pero conforme los niños van creciendo, pues ella empieza a tener problemas. Los problemas normales de los niños, de las travesuras, de todo ese tipo de cosas. Y ella dice, es que yo era la mujer perfecta. Yo era la madre perfecta, la esposa perfecta, la mujer perfecta, todo era perfecto, y entonces quería que todo el mundo fuera perfecto y que mis hijos crecieran perfectos. Entonces era como que muy exigente, una persona perfeccionista, no solo sufre mucho, sino que hace sufrir mucho a los demás. Y eso era él. Y empieza a tener problemas. Uno de los niños, pues, como que se empieza a rebelar porque es muy hiperactivo, entonces no puede estar quieto, ella lo quiere controlar y no puede. Y al final, entonces, tiene que ir con un psicólogo, con un psiquiatra. El, el psiquiatra le explica cuáles son los motivos porque el niño es así, entonces ella va tratando de cambiar, pero sigue siendo perfeccionista. Para no hacerles largo el cuento, el niño, con problemas de rebeldía, termina siendo alcohólico. Y después de alcohólico termina drogadicto. Al grado que ella lo tiene que echar de la casa con el dolor de su corazón, y hay mucho sufrimiento durante muchos años por el alcoholismo, las drogas, y de este muchacho va creciendo, tiene 16, 17, 18 años, y primero tiene problemas en el colegio, después tiene problemas en la universidad, se pierde, no lo encuentran, al final lo encuentran, después de un buen tiempo y de un tratamiento regresa a la casa, eh, y al final terminan secuestrando al muchacho, y nunca aparece. Eh, Hace 27 años que pasó eso, y el muchacho nunca apareció. Y ella nunca supo. Dice, el sufrimiento es tan grande porque si se hubiera muerto, pues yo sé que murió y lo entierro, pero el no saber si está vivo, si está muerto, estar esperando, pues ver qué pasa, es un sufrimiento muy grande. Y el otro más pequeño, otro de los niños más pequeños, él miraba todo lo que su hermano hacía y cómo su madre sufría. Entonces él le decía a la mamá, mamá, si yo algún día caigo en drogas, yo me suicido. Yo no quiero ser como mi hermano, yo no quiero que tú sufras con eso. Entonces el muchacho muy correcto, estudia música, le gusta la música, pertenece a un grupo, tiene su novia, todo muy normal. Y de repente un día se suicida. Y entonces la madre, pues, aquel sentimiento de que, pues, que hice mal o no hice lo correcto, etcétera, etcétera. Entonces, un dolor muy fuerte. La niña, una de las hijas, cae en depresión, se enferma. Bueno, a la señora le pasa de todo. Pero me llamó la atención que ella, por todo ese sufrimiento, ahora se dedica
a ayudar a las personas que han tenido tragedias. Y las ayuda dándoles su testimonio y diciéndoles, miren, se puede seguir viviendo. A pesar de todo el sufrimiento, de todas las cosas malas que le pasan a uno, se puede seguir viviendo y entonces se dedica a ayudar a las personas. Pero es lo que me llamó mucho la atención. Dice, yo doy gracias a Dios por todo lo que he pasado. Porque antes de que pasara todo esto, yo era muy religiosa. Yo iba mucho a la iglesia y hacía mis rezos porque pues es una persona católica. Yo pues era muy religiosa. Pero gracias a todo este sufrimiento y todo lo que he pasado, ahora yo conozco más a Dios y tengo más intimidad con Dios. Porque es diferente ser religioso, hermanos, a realmente eh, tener intimidad con Dios o tener una relación personal con Dios. Uno puede ir a la iglesia, uno puede involucrarse en mucho trabajo dentro de la iglesia, en muchos ministerios, puede hacer, pues no sé, penitencias o lo que quiera. Pero como Job dijo, después de pasar por toda la etapa de sufrimiento, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Realmente, cuando uno pasa por muchas cosas difíciles, el Señor lo está purificando a uno, lo está salando. Entonces, pues obviamente, cuando las dificultades vienen, la crisis viene, las tragedias vienen, no las entendemos. Pero Jesús está diciendo, ustedes tienen que ser salados con fuego, van a sufrir persecución, van a pasar por muchas cosas, pero eso los está preparando para servir. Y sabemos lo que los discípulos pasaron. El mismo Pablo dice, yo fui azotado, fui dado por muerto, fui apedreado, estuve a punto de naufragar. O sea, a Pablo le pasó de todo, pero gracias a eso, pues es uno de los principales escritores del Nuevo Testamento pues todos los discípulos, como mencionamos anteriormente, murieron martirizados. Y así hay mucha gente en el mundo actualmente, mis hermanos, muchos misioneros que están pasando penas, no están arriesgando un ojo, una mano, un pie, están arriesgando la vida y muchas veces tienen que entregar su vida por servir al Señor. Sabemos de misioneros que han sido pues ejecutados, eh, muertos por ejercer su ministerio. Y gracias a eso es que nosotros tenemos el Evangelio y que el Evangelio se sigue multiplicando. En, en, en los libros apócrifos está el libro de Macabeos, que pues los evangélicos no lo tenemos dentro de nuestras Biblias porque lo consideramos que no es inspirado, pero es un libro que tiene mucho valor y mucho contenido histórico. Y ahí se habla de una madre, por ejemplo, que tenía 7 hijos en la época de este Antíoco Epífanes, que él quería alejar a los israelitas, a los judíos, de todas sus costumbres, de toda la adoración que ellos hacían en el templo. Y una de las cosas que pues, los judíos no hacían era comer carne de cerdo porque la consideraban inmundo y consideraban que al hacer eso, pues estaban violando la ley de Dios, la ley que había dado a Moisés. Entonces no comían cerdo por ningún motivo. Entonces este rey pues manda a traer a esta señora con sus hijos, con sus 7 hijos, y entonces agarra al mayor y le dice que si no come cerdo, pues o manda que lo martiricen. Y el muchacho no cede, entonces le cortan los dedos, le cortan una mano y al final lo ejecutan. Mandan además al segundo, lo mismo, ¿verdad? Incluso dice que les arrancaban el cuero cabelludo y hacían todo tipo de atrocidades con ellos, los echaban aceite hirviendo, una tortura terrible y ninguno de los muchachos acepta comer carne. Y la madre viendo morir a cada uno de sus hijos. Y lo que la madre hace es alentarlos, darles ánimo para que no echen atrás. Entonces, tenemos ese tipo de historias, ¿verdad? Que nosotros podríamos decir, bueno, si hubieran comido los chicharrones y ya, y salvan la vida. Pero ellos tenían la firme convicción de no ofender al Señor.
Y para ellos eso era ofender a Dios, entonces prefirieron sacrificar su vida eh, y no eh, ofender al Señor. Entonces, esa es la enseñanza. Esas son las enseñanzas que tenemos nosotros aquí, lo que el Señor requiere de nosotros. Que, pues, pues se me fue la presentación, pero lo que el Señor quiere de nosotros es que, pues, estemos dispuestos a todo, estemos dispuestos a no solo abandonar ciertos hábitos, no solo abandonar ciertas cosas que nos están alejando del Señor, sino que estemos dispuestos incluso dar nuestra vida para poder servir al Señor como Él quiere que lo sirvamos. Vamos a ver si podemos regresar aquí, que se me fue el último, lo último que teníamos en la pantalla. Eh, entonces, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O sea, no debemos dejar que nada nos aparte del Señor, que nada nos quite esa sal que nosotros tenemos, esa facultad que el Señor nos ha dado, o esa responsabilidad que el Señor nos ha dado para ayudar a los demás, porque si la iglesia no hace su labor, entonces, ¿qué podemos esperar del mundo? ¿Cómo podemos esperar la salvación de la gente si nosotros no hacemos nuestro trabajo, si no hacemos el trabajo que el Señor nos ha encomendado? Y nuevamente Jesús enfatiza tener unión, o sea, tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. O sea, está enfatizando lo que se habló al principio, que los discípulos estaban pues buscando la división o queriendo eh, prohibir a los otros que hicieran lo que ellos no habían podido hacer. Estaban siendo como exclusivistas, como sectaristas, que es en lo que nosotros muchas veces caemos. Y el Señor dice, no, no, tengan sal y tengan paz los unos con los otros. Entonces, esa es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Primero, el poder, pues, dejar ese orgullo, ese ego de que nosotros somos los únicos escogidos o los únicos con la doctrina correcta, con el pensamiento correcto, que todos los demás están equivocados. Dejar de pelear con los demás por cosas que no tienen importancia, por diferencias doctrinales o por diferentes diferencias denominacionales, sino que exista unión. Y por otro lado, pues lo importante de dejar cosas que nosotros creemos sin importancia, cosas pequeñas, pero que realmente nos alejan del Señor, y el riesgo que corremos por no querer dejar esas comodidades, podríamos decir, y pues lo ilógico por querer mantener un mal hábito, un mal trabajo, un mal lugar a donde ir, o malas amistades, o malas influencias, o qué sé yo, arriesgar pues toda una vida, toda la vida eterna. Ah, bueno, por aquí me dijeron un mensaje que se había ido mi imagen, pero bueno, espero que no se haya ido la presentación. Eh, entonces, eso es lo que tenemos, mis hermanos. No sé si tienen alguna pregunta, comentario con relación a eso, alguna duda, todavía podemos tomar unos minutos para eso. Pues sí, ¿verdad? ¿No? Siempre muy, muy lindo la enseñanza, ¿verdad? Todo eso de las hipérgolas, qué bonito, ¿verdad? Sí. Pero sí, muchas gracias, hermano Walter. Estuvo muy linda la lección de hoy. Muchas gracias.
Gracias, hermana Nuri. Sí, Gracias, hermano Walter. Siempre nos deja una gran enseñanza sí, y un gran desafío. Hermano, gracias. Que Dios lo bendiga. sí, Nos bendice mucho sus estudios y que Dios nos ayude a amén. ponerlo en práctica, ¿verdad? Y a ser mejor Sí, cada sí, día, sí, siguiendo las enseñanzas de nuestro Salvador, ¿verdad? amén, sí, Gracias, mi hermano. Dios les Sí, hermana bendiga. Silvia. Sí, hermana Silvia, gracias. Eso es vital, ¿verdad? O sea, sí, poner en práctica. llenarnos de conocimiento no sirve de nada, sino poner en práctica Sí, sí, lo que sí, el Señor nos dejó en su palabra. amén, Gracias, Bueno, hermano. sí, entonces, si no hay más, gracias a todos. Gracias, hermana Lorena, hermana Silvia, hermana Margarita, hermana Emi, hermana Magda, hermana Mimi, hermano Manuel, hermana Odette, todos los presentes, hermana Nuri, hermana Carol. Gracias gracias por estar aquí y enriquecer este estudio. amén. Gracias a usted. Amén, hermano Walter, gracias. Sí.